les comentaba que había imaginado enviar unos tweets al secretario de Gobernación, pero que preferí, y agradezco mucho la inmediatez de la atención, porque lo pedí hace 5 minutos y generosamente, sin información previa, ya nos hacen el favor de estar aquí algunos de ustedes, para, a título de coordinador de la Comisión Operativa Nacional, sin haber tenido ocasión de hablar con los integrantes de la Comisión Operativa Nacional, llegando al Senado de la República y sin hablar con mis compañeras y compañeros senadores del grupo parlamentario, he tomado la decisión de convocarles para señalar que rechazo enérgicamente la frivolidad y la manera pendenciera con la que el secretario de Gobernación incumple su responsabilidad de ser el enlace del Poder Ejecutivo con los poderes de la Unión y con los gobiernos regionales. En un propósito desesperado de buscar reflectores ante su falta de eficacia, ha hecho señalamientos que para mí son inaceptables. Habla de hipocresías. Y lo único que puedo decirles a ustedes es que debemos de enviarle aquí desde el Senado de la República y a nombre de Movimiento Ciudadano un mensaje. Adán Augusto, serénese, deje de ofender la inteligencia de la sociedad que desea contar con un sistema de seguridad pública que el gobierno por el que usted habla se niega a respaldar por una sola razón: su incapacidad y ineficacia en la acción de gobierno. También le digo que ejercicios de hipocresía son sus acciones de gobierno como gobernador de Tabasco al crear la ley Garrote, y también lo son la de tolerar y alentar a gobiernos irresponsables de Morena que utilizan para detener a sus opositores el delito de ultrajes a la autoridad. Vergüenza le debería dar al secretario de Gobernación al ser el responsable de la política interior y avalar que la delincuencia organizada tenga el control real de regiones en entidades gobernadas por Morena, y sobre todo que continúe, no sé si aplaudiendo o festejando, la manifiesta incapacidad del gobierno federal al estar subordinando acciones a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo no sabía que el secretario de Gobernación trabaja de vocero de Sedena. Que quede claro
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, junto con el Judicial, son los tres órdenes de gobierno. Hace muy mal la Cámara de Diputados al aceptar que en lugar de que comparezca el secretario a rendir cuentas de la ineficacia de sus acciones, convoque a los diputados a su secretaría. Y aquí también lo quiero subrayar. Si el presidente de la República no quiso asistir al Senado de la República a la entrega de la presea a doña Ifigenia Martínez bajo el argumento de que había una persona irrespetuosa, nosotros queremos decirle al secretario de la Defensa que el secretario de la comisión que forma parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hizo bien en exigir la comparecencia en el recinto parlamentario. Basta ya que los opilotes le tiren a las escopetas y esto no lo debemos de permitir. Movimiento Ciudadano ha sido congruente en su posición. El que el presidente de la República haya dado un cambio de 360 grados y no para regresar al mismo punto, sino a partir que decía que el ejército tenía que estar en los cuarteles, haya tomado la decisión de convertir el no en el sí, no le autoriza a exigirle a toda la sociedad que cambie su forma de pensar. Si él quiere cambiar, enhorabuena. Le van a faltar tiempo ahora que deje de ser presidente para darse cuenta de lo que significó el dislate de haber cancelado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de haber construido un nuevo aeropuerto que ni él usa. Para eso le va a faltar tiempo, para reflexionar en prácticas de arrogancia inexplicables en el ejercicio del poder. Y toda vez que va a estar aquí el secretario de Gobernación, quise hacérselo a todas y todos ustedes del conocimiento, mi posición personal, que todavía no compartida ni con los órganos de dirección nacional ni con nuestro grupo parlamentario. Les agradezco su atención. Senador, si nos permite usted, tenemos algunas preguntas de los compañeros de la Fuente del Senado. La primera pregunta se la hace Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Dante. ¿Cuál es el estado que guarda la relación de MC con Gobernación? ¿Hay interlocución, hay vínculo o la relación está rota? ¿La Secretaría de Gobernación le merece algún grado de confianza a Movimiento Ciudadano? Bueno, la relación está rota porque así lo dispuso el gobierno de la República desde el principio. Y nosotros no vamos a caer en la ingenuidad de solicitar audiencias para que le den el trato de bateo político que le han dado al Partido Acción Nacional. Así que nosotros no tenemos nada que hablar con ese señor, que además, y hoy lo quiero recalcar, si ustedes ven la disposición constitucional, el Congreso se instala a las 17 horas, el día 1 de septiembre. Como se le ocurrió al presidente a esa hora dar el informe sin consecuencias, el secretario llegó 1 hora y media tarde. Ese es el sentido de cumplimiento del mandato constitucional que tiene. Ese es el sentido de responsabilidad política que le merece no el Congreso, sino la propia Constitución. Así que nosotros no tenemos relación con él. Pero además sabe que nuestra posición es muy firme. Él, en la misma nota, por cierto, que entre otros medios, pero de manera más destacada, saca el Reforma,
dice, habla mal de los gobernadores y dice que les pidió que hablaran con los senadores. Están atrofiados. Ellos le dan instrucciones a sus senadores, les dan instrucciones a sus diputados. Movimiento Ciudadano es una organización electoral que se sabe dar su lugar y sus planteamientos son concretos y abiertos a la consideración de la sociedad. Esa es la molestia que tiene, porque aquí, de los 12 senadores de Movimiento Ciudadano, todos asistieron y todos votaron en el mismo sentido. Y en la Cámara de Diputados, de los 25 representantes que hoy forman nuestro grupo parlamentario, todos asistieron y todos votaron en congruencia. Y la congruencia es que se debe llevar adelante una política de seguridad pública que permita garantizar el derecho a la vida, al patrimonio y a la libertad de las y los ciudadanos y sus familias. Esa es la posición de Movimiento Ciudadano. Para cómo están las cosas, ¿cabe exigir la renuncia del secretario? Bueno, la verdad no es secretario, es el que hace las veces de secretario particular del presidente de la República, porque hoy anda, imagínense ustedes, en los tiempos de decisión política relevantes, andar recorriendo los congresos para pedirles cómo voten. A falta de talento y capacidad política, lo único que busca es exposición mediática, es lo que está buscando. Ojalá trabajara como secretario de Gobernación y pusiera orden. Entre esos desplantes y ser vocero del secretario de Gobernación se le va el tiempo. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Preguntarte, finalmente el secretario de la Defensa debe comparecer o no, estaría a capricho, y según el secretario de Gobernación dice que de manera grosera en la carta le pidió que compareciera. No sé si te pareció grosera o qué pasa ahí. No, y la pues otra, es que están acostumbrados a servir de tapaderas, de coleadores, así los usa el presidente a todos ellos. el secretario tiene que comparecer, el secretario de la Defensa Nacional. En su momento, como lo haya convocado la Secretaría, la mesa directiva del Senado, de la Cámara de Diputados. Por otro lado, se ve que también anda por ahí consensando la reforma electoral, se ha reunido mucho con los del Verde Ecologista, que bueno, sabemos que son sus aliados, pero ustedes ¿qué dicen? ¿Va a pasar la reforma electoral? ¿Cuál va a ser su posición? Bueno, no quiero distraer el tema, yo saqué un tuit oportunamente y se los comparto. Si quieres actuar con sensatez, si quieres fortalecer la vida democrática, las reformas electorales se deben de hacer al inicio de cualquier administración y deben de ponerse en práctica en las elecciones intermedias. Es un acto de profunda irresponsabilidad política y una celada a la patria llevar adelante una reforma electoral que no se ha puesto en práctica a la sucesión presidencial, sobre todo en condiciones como las que se están dando en este momento, donde el presidente de la República no respeta ninguna norma. En Campeche, 3 días antes de la elección, estuvo él presente. En Jalisco, porque el cardenal hizo un comentario, anularon la elección de Tlaquepaque. Esa es la simetría con la que se actúa en este país. Gracias. Tengo registradas otras 2 preguntas. Le pregunta ahora Carlos Guzmán de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Pues regresando al tema justamente del sector de la defensa, pues ya finalmente fija posición respecto a este feo que le hicieron a la comisión allá en la Cámara de Diputados, pero aquí en el Senado, ¿cómo va ese tema? También aquí se puede llamar a comparecer. Obviamente usted tiene también relación con el senador Ricardo Monreal, es consultarle si se está barajando ya la posibilidad seria de que el sector de la defensa se deje de voceros y venga a comparecer ahora aquí al Senado de la República de forma urgente. Bueno, es su obligación constitucional. Sí, su obligación constitucional. Sí, pero ¿exigirá MC justamente eso? Nosotros no, la verdad, si viene o no viene, dice muchas mentiras el secretario. Digo, porque es un desacato y hace rato el presidente pero de la República... viene y dice mentiras. Pero obligarlo a que esté, obligarlo finalmente, porque es su obligación venir aquí. Claro, es su obligación. Pero no, el debate nuestro no es ese.
si viene o no viene es intrascendente. Como nosotros no hablar con el gobierno también no tiene ninguna motivación hablar con un gobierno que hace todo lo contrario a lo que había ofrecido. El secretario de Defensa, que ha tenido 5 años autorización del Senado para que coadyuvara en materia de seguridad, ha dado pésimos resultados. Si ustedes recuerdan, el presidente de la República dijo que en 6 meses iba a resolver el problema de la inseguridad y se les hace poco los 5 años que le dimos. Son incompetentes. Finalmente le pregunta Alfredo Flores de News México. Gracias. Buenos días de nuevo. La opinión de que esté visitando los congresos locales para dar, ¿es línea o está pidiendo el favor de que apoyen esta? ¿Quién? El secretario de Gobernación, que esté visitando los congresos locales, porque manda boletines. Bueno, y un por montón de eso, fotos. pero para que vean lo importante que es su tiempo, va a pedir lo que es responsabilidad de los congresos hacerlo. Y Es como otros amigos que tampoco entienden de política, que estaban pidiéndole a los que íbamos a votar de una manera que votaran así, en lugar de buscar a los otros para que votaran de otra manera. Claro. Y sobre que ya se está llenando varias partes de ciudades importantes, bardas donde diciendo que siga López y abajo Adán, o sea, violentando las leyes electorales. Pues ojalá lo pongan. Muy bien. Y bueno, ya nada más para concluir. Lo que está revelando estos Guacamaya Leaks, es pregunta, ¿es el ejército el que ya está gobernando en vez de Andrés Manuel? ¿O qué es lo que nos revela esto? El tema es que no es que esté gobernando el ejército. Ese no es el problema. El problema es que no sabe gobernar el presidente. Ese es el problema grave para México. Tiene un gobierno de incompetentes e ineficaz. Esa es la tragedia que vive Andrés. Él pensó que era más fácil gobernar y por eso, en lugar de trabajar, de dar resultados, da discursos todos los días. Yo no quiero caer en eso. Muchas gracias. Gracias, senador.